En el corazón de Nubia, donde el río Nilo fluye a través de las arenas del tiempo, se encuentra una tierra llena de historia y misterio. Esta antigua región, con sus vastos desiertos y fértiles riberas, ha sido cuna de la civilización durante milenios. Aquí se alzan los colosales templos de Abu Simbel, una maravilla de la ingeniería y el arte antiguos. Estos imponentes monumentos, tallados directamente en los acantilados de arenisca, están custodiados por 4 estatuas colosales de Ramsés II. Cada estatua, con sus intrincados detalles y su imponente presencia, cuenta la historia de una época en que los faraones gobernaban con autoridad divina. Sus imponentes figuras, cada una de ellas con más de 65 pies de altura, han cautivado a viajeros y exploradores durante siglos. Estas estatuas no son solo tallas en piedra, son un testimonio de la grandeza y la ambición del antiguo Egipto. Abu Simbel es más que un complejo de templos. Es un testimonio del poder y la ambición de uno de los faraones más célebres del antiguo Egipto. Las paredes de los templos están adornadas con intrincados jeroglíficos y tallas que representan el poderío y las hazañas de Ramsés II. La ubicación del templo se eligió estratégicamente. Enclavado en la frontera entre Egipto y Nubia, servía de centinela, vigilando las tierras y los recursos que eran vitales para la prosperidad del reino. El río Nilo, que fluye serenamente cerca, era un salvavidas, ya que proporcionaba agua, transporte y sustento a los habitantes de esta antigua tierra. La imponente fachada servía como una poderosa declaración para cualquiera que se atreviera a entrar en la frontera sur de Egipto. Era una declaración de fuerza y una advertencia a los posibles invasores. Las inscripciones y tallas no son solo decorativas, son la crónica del legado de un gobernante grabada en piedra para la eternidad. Al ponerse el sol sobre Abu Simbel, proyectando largas sombras sobre las estatuas, uno no puede evitar sentir una sensación de asombro. Los guardianes de Nubia se alzan como silenciosos centinelas, vigilando la tierra y a sus gentes, un recordatorio de un pasado glorioso que sigue inspirando y cautivando. Bajo el cielo estrellado, los templos de Abu Simbel cobran vida con un resplandor místico. Los guardianes de Nubia, bañados por la suave luz, parecen casi etéreos, como susurrando los secretos de los siglos a quienes los escuchan. Visitantes de todo el mundo acuden a presenciar esta maravilla, y sus rostros reflejan la admiración y el asombro que inspiran estos antiguos guardianes. El legado de Ramsés II y la grandeza de Abu Simbel siguen dejando una huella imborrable en todo aquel que los contempla. Con el tiempo, las arenas del desierto engulleron a Abu Simbel. Los templos permanecieron olvidados durante siglos, y su existencia solo se conocía a través de leyendas locales. Entonces, en 1813, el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt se topó con el lugar. Quedó cautivado por la visión de las colosales estatuas que se asomaban bajo la arena. En la década de 1960, la construcción de la presa de Asuán supuso una importante amenaza para Abu Simbel. Las crecientes aguas del lago Nasser, el embalse creado por la presa, habrían sumergido los templos por completo. Para salvar esta maravilla antigua, la UNESCO puso en marcha una operación de rescate internacional sin precedentes. Los templos fueron cuidadosamente cortados en bloques macizos, cada uno de los cuales pesaba entre 20 y 30 toneladas. Estos bloques fueron transportados y vueltos a ensamblar en un terreno más elevado, 200 pies por encima del emplazamiento original. El traslado fue una notable hazaña de ingeniería y cooperación internacional que garantizó la preservación de Abu Simbel para las generaciones venideras. Los templos de Abu Simbel no son solo maravillas arquitectónicas, son un testimonio de la grandeza y la ambición de la civilización egipcia antigua. Enclavados en la orilla occidental del lago Nasser, estos templos han resistido la prueba del tiempo, siendo testigos del auge y la caída de imperios. Abu Simbel consta de 2 templos. El templo más grande, el Gran Templo, está dedicado al propio Ramsés II, así como a los dioses Amón, Ra-Horajti y Ptah.
La fachada del gran templo está dominada por 4 estatuas colosales de Ramsés II, cada una de las cuales mide más de 20 metros de altura y contempla el desierto. El interior es un laberinto de salas y cámaras, adornadas con intrincados relieves e imponentes estatuas. Estas salas fueron diseñadas para impresionar e inspirar asombro, con cada superficie cubierta de tallas detalladas que cuentan la historia del reinado de Ramsés II y su derecho divino a gobernar. El templo más pequeño, el pequeño templo, está dedicado a la amada esposa de Ramsés II, la reina Nefertari, y a la diosa Hathor. Este templo es igualmente impresionante, con su propio conjunto de estatuas y tallas que celebran la belleza y la gracia de la reina. Las paredes de ambos templos están cubiertas de tallas detalladas. Estas tallas no son solo decorativas, son un registro visual de las creencias, los logros y la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Estas tallas representan escenas del reinado de Ramsés II, incluyendo sus victorias militares, ceremonias religiosas y vida familiar. Nos permiten vislumbrar el mundo del antiguo Egipto, mostrándonos la destreza del faraón en la batalla, su devoción a los dioses y su papel como hombre de familia. Los vibrantes colores milagrosamente conservados durante milenios dan vida a estas historias antiguas. Los tonos rojos, azules, amarillos y verdes son tan vivos hoy como lo fueron hace miles de años, lo que nos permite conectar con el pasado de una manera que las palabras por sí solas no pueden expresar. Al explorar estos templos, no solo estamos viendo piedra y pintura, estamos entrando en un mundo que ha sido cuidadosamente elaborado para honrar a los dioses e inmortalizar el legado de uno de los faraones más importantes de Egipto. Una de las características más notables de Abu Simbel es su alineación astronómica. 2 veces al año, el 22 de febrero y el 22 de octubre, el sol naciente penetra en el santuario interior del gran templo. La luz del sol ilumina las estatuas de Ramsés II y de los dioses Amón y Ra-Horashti, bañándolas en un resplandor dorado. Este fenómeno, testimonio del avanzado conocimiento astronómico de los antiguos egipcios, se cree que coincidía con acontecimientos importantes del reinado de Ramsés II, como su coronación o el inicio de la temporada de cosecha. Hoy en día, Abu Simbel es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, un testimonio del ingenio y la destreza artística de los antiguos egipcios. Estos magníficos templos, excavados en la roca sólida, fueron construidos originalmente durante el reinado del faraón Ramsés II en el siglo XIII a.C. Su objetivo era demostrar el poder y la naturaleza divina del faraón, así como conmemorar su victoria en la batalla de Kadesh. Los templos no solo son un destino turístico popular, sino también un valioso recurso para estudiosos y arqueólogos que estudian la historia, la religión y la arquitectura del antiguo Egipto. Las intrincadas tallas y jeroglíficos proporcionan una gran cantidad de información sobre las creencias, los rituales y la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Los investigadores siguen descubriendo nuevos datos sobre las sofisticadas técnicas de ingeniería utilizadas para construir estas monumentales estructuras. La historia de Abu Simbel es una historia de supervivencia contra viento y marea. A lo largo de los milenios, los templos han resistido los embates del tiempo, incluyendo desastres naturales como tormentas de arena y terremotos. Sin embargo, se han mantenido notablemente bien conservados, un testimonio de la habilidad y la dedicación de los antiguos constructores. Desde su creación por un poderoso faraón hasta su redescubrimiento por intrépidos exploradores y su traslado final para escapar de las crecientes aguas, la historia de Abu Simbel es una historia de ingenio humano y perseverancia. Johann Ludwig Burckhardt, un nombre sinónimo de exploración y descubrimiento, nació en Suiza en 1784. Creció en una familia privilegiada y recibió una educación clásica que encendió en él una pasión por la historia y las lenguas. La sed de conocimiento de Burckhardt
se extendía más allá de los confines de Europa. Anhelaba explorar las tierras lejanas de Oriente, cautivado por sus antiguas civilizaciones y sus ricas culturas. Poco sabía él que su nombre quedaría grabado en la historia como pionero de la exploración, ligado para siempre al redescubrimiento de algunos de los tesoros arqueológicos más impresionantes del mundo. Los primeros años de Burckhardt estuvieron marcados por una profunda fascinación por el mundo más allá de su Suiza natal. Devoraba relatos de aventuras y exploraciones. Su imaginación se encendía con los relatos de los primeros viajeros. Sus actividades académicas reflejaban esta sed de conocimiento, destacando en sus estudios de historia, geografía e idiomas. Estas disciplinas le proporcionaron una sólida base, dotándole de las herramientas necesarias para desenvolverse en la complejidad de Oriente. Con cada año que pasaba, su deseo de conocer de primera mano estas tierras lejanas se hacía más fuerte, preparando el escenario para una vida extraordinaria de exploración y descubrimiento. La familia de Burckhardt, aunque apoyaba sus inquietudes académicas, tenía reservas sobre sus ambiciones de viajar a Oriente. La región se percibía como peligrosa e impredecible, llena de riesgos que preocupaban a sus seres queridos. Sin embargo, la determinación de Burckhardt se mantuvo inquebrantable. Comprendía los retos que tenía por delante, pero no se dejaba amilanar. Su determinación de explorar Oriente, de sumergirse en sus culturas y descubrir sus secretos, alimentaba su determinación de superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Este espíritu inquebrantable le sería muy útil en los años venideros, guiándole a través de los triunfos y tribulaciones de sus extraordinarios viajes. Decidido a hacer realidad sus sueños, Burckhardt se embarcó en un período de rigurosa preparación. Viajó a Londres en 1806 y se sumergió en los círculos intelectuales de la ciudad. Perfeccionó sus conocimientos de árabe en Cambridge, reconociendo la importancia de dominar los dialectos locales para desenvolverse en la complejidad de la comunicación en Oriente. Esta dedicación lingüística no era meramente académica, sino una muestra del respeto de Burckhardt por las culturas con las que pretendía relacionarse. Sus estudios fueron más allá de la adquisición del lenguaje, abarcando una profunda inmersión en la historia, las costumbres y las prácticas religiosas del mundo árabe. Se adentró en los relatos de exploradores anteriores, analizando sus éxitos y fracasos, obteniendo valiosas enseñanzas de sus experiencias. Burckhardt reconoció que el conocimiento, especialmente la sensibilidad cultural, sería su mayor baza para afrontar los retos de Oriente. Sus preparativos fueron meticulosos, reflejando una mezcla de rigor académico y sabiduría práctica que lo convirtieron en un explorador especialmente preparado para el viaje que le esperaba. En 1809, bajo los auspicios de la Asociación Africana, una organización con sede en Londres dedicada a explorar el continente africano, Burckhardt se embarcó en su viaje a El Cairo. Esto marcó el comienzo de su transformación de erudito a explorador, dejando atrás las bibliotecas y las aulas para adentrarse en el corazón de lo desconocido. El viaje a El Cairo fue arduo, plagado de los desafíos de los viajes por mar de la época. Sin embargo, Burckhardt afrontó cada obstáculo con inquebrantable determinación, con el ánimo en alto al saber que estaba un paso más cerca de realizar el sueño de toda su vida. Su llegada a El Cairo marcó el comienzo de su inmersión en el mundo árabe. Se dedicó a perfeccionar su árabe, a adoptar las costumbres locales y a sumergirse en los ritmos de la vida a orillas del Nilo. Comprendió que para conectar realmente con las gentes y los lugares que pretendía explorar, necesitaba integrarse, despojarse de su personaje de forastero europeo y adoptar la apariencia de un viajero que respetaba y apreciaba los matices de su cultura. Esta apuesta por la inmersión cultural le resultaría muy valiosa en los años venideros, permitiéndole acceder a lugares y personas que habían permanecido ocultos al mundo exterior. Adoptando la personalidad del jeque Ibrahim ibn Abdallah, una apariencia meticulosamente elaborada para integrarse en las comunidades locales, Burckhardt se embarcó en su exploración de las regiones meridionales del Imperio Otomano. Esta estratégica adopción de una identidad local fue esencial para su seguridad y su éxito.
le permitió navegar por sensibles paisajes religiosos y culturales, facilitando la interacción con poblaciones locales que podrían haber desconfiado de un viajero europeo. Su disfraz era algo más que un simple cambio de ropa. Era la encarnación de su compromiso con una exploración respetuosa. En 1812, mientras viajaba por los escarpados paisajes de la actual Jordania, Burckhardt se encontró con tribus beduinas que hablaban de una ciudad oculta excavada en los acantilados de arenisca. Intrigado por sus descripciones, los persuadió para que le guiaran hasta aquel misterioso lugar, sin saber que estaba a punto de redescubrir una de las ciudades perdidas más espectaculares de la antigüedad, Petra. El viaje estuvo plagado de dificultades, navegando por terrenos escarpados y negociando con lugareños recelosos. Sin embargo, la perseverancia de Burckhardt, alimentada por una sed de descubrimiento, le llevó hasta el corazón mismo de esta maravilla oculta. Al encontrarse ante el tesoro, el monumento más emblemático de Petra, tallado con asombroso detalle en la misma roca, Burckhardt quedó sobrecogido. Documentó meticulosamente las ruinas, dibujando bocetos detallados y registrando mediciones precisas. Reconoció la importancia histórica de su descubrimiento, comprendiendo que estaba redescubriendo una civilización perdida, testimonio del ingenio y la maestría del pueblo nabateo. Su meticulosa documentación, realizada bajo la apariencia de un simple viajero, resultaría crucial para devolver Petra al mundo. A pesar de su asombro ante la grandeza de Petra, Burckhardt siguió fiel a su identidad supuesta. Sabía que revelar su verdadero propósito podía poner en peligro su seguridad y limitar su acceso a otros tesoros ocultos. Fingió desinterés, restando importancia a las ruinas para no despertar sospechas. Esta muestra de calculada indiferencia, testimonio de su capacidad de adaptación y rapidez mental, le permitió completar su exploración de Petra y continuar su viaje, llevando consigo el conocimiento de una maravilla redescubierta que cautivaría la imaginación del mundo. El viaje de Burckhardt continuó hacia el sur, llevándolo a Egipto, una tierra impregnada de historia antigua. Se sumergió en el estudio de los jeroglíficos, reconociendo la importancia de descifrar estas escrituras antiguas para desvelar los secretos del pasado de Egipto. Su talento lingüístico, perfeccionado a lo largo de años de dedicado estudio, le resultó inestimable a la hora de enfrentarse a las complejidades de este antiguo sistema de escritura. Sus esfuerzos, aunque preliminares, contribuyeron al creciente campo de la egiptología, sentando las bases para que futuros estudiosos descifraran finalmente el código de los jeroglíficos. En 1813, mientras viajaba por el Nilo, la atención de Burckhardt se vio atraída por historias de estatuas colosales enterradas en la arena cerca de la aldea de Abu Simbel. Intrigado, se adentró en el desierto, guiado por historias y rumores locales. Su perseverancia se vio recompensada cuando se topó con el imponente complejo templario de Abu Simbel, medio enterrado por las arenas movedizas del tiempo. La visión de aquellas estatuas colosales, talladas con tanta grandeza y escala, lo dejó sin palabras. Reconoció la importancia histórica de su descubrimiento, comprendiendo que se encontraba ante un monumento de grandeza incomparable, testimonio del poder y la ambición del faraón Ramsés II. Documentó meticulosamente el yacimiento. Sus detalladas descripciones y bocetos captaron la magnificencia del complejo templario. El descubrimiento de Burckhardt en Abu Simbel, junto con su redescubrimiento de Petra, consolidaron su legado como pionero de la arqueología, un hombre que sacó a la luz algunos de los tesoros más espectaculares del mundo antiguo. A pesar de las dificultades a las que se enfrentó, el calor abrasador, el terreno implacable y la necesidad constante de mantener su identidad supuesta, el espíritu de Burckhardt nunca flaqueó. Siguió adelante, impulsado por una curiosidad insaciable y un profundo respeto por las culturas que encontraba. Su viaje por Egipto fue algo más que una exploración geográfica, fue un testimonio del poder de la curiosidad humana, un viaje que reveló el perdurable atractivo de las civilizaciones antiguas y la emoción de descubrir sus maravillas ocultas. El Nilo, el alma de Egipto antiguo, sus aguas una fuente de sustento, su ritmo un latido del corazón resonando a través de los siglos. Para los antiguos egipcios, la vida era un tapiz tejido con música y movimiento.
El baile, una parte inseparable de su mundo. Desde grandes ceremonias hasta reuniones íntimas, la danza marcaba su existencia, una celebración de la vida, un puente hacia lo divino. Imaginen la tierra bañada por el sol hace miles de años. Escuchen los ecos de tambores y flautas que trae la brisa del desierto. Imaginen los colores vibrantes, las telas que giran, los movimientos rítmicos de los bailarines. Este era el antiguo Egipto, una civilización que abrazó la danza en todas sus formas. La danza no era simplemente entretenimiento, era un lenguaje, una forma de comunicarse con los dioses, de honrar a sus faraones, de expresar alegría y tristeza. Estaba entrelazada en la trama misma de su sociedad, un testimonio de su profunda conexión con los ritmos de la vida y el cosmos. Las paredes de las tumbas y templos del antiguo Egipto susurran historias, historias contadas no solo en jeroglíficos y tallas, sino en imágenes vibrantes de bailarines. Estas pinturas, momentos congelados en el tiempo, ofrecen una ventana al pasado, capturan la gracia, el atletismo y la alegría pura de la danza en el antiguo Egipto. Miren de cerca los murales, noten las posturas elegantes de los bailarines, sus extremidades contorsionadas en posiciones aparentemente imposibles. Vean la energía que irradian sus cuerpos, las sonrisas en sus rostros. Estas imágenes no son meras decoraciones, son instantáneas de una cultura que vivía y respiraba danza. Las tumbas de los nobles son particularmente reveladoras. Aquí escenas de la vida cotidiana se despliegan, incluyendo representaciones de bailarines entreteniendo en banquetes. Estas imágenes nos muestran que la danza no era solo para rituales y ceremonias, también era parte de la vida diaria, una fuente de placer y diversión. La evidencia es clara. La danza era omnipresente en el antiguo Egipto, impregnando todos los niveles de la sociedad. Desde el faraón hasta el campesino, todos bailaban. En la cosmovisión del antiguo Egipto, la danza tenía un significado cósmico. Se creía que había desempeñado un papel en la creación del universo. El dios Osiris, a menudo representado como un rey momificado, era también un dios de la vegetación y el renacimiento. Su festival anual incluía danzas que celebraban el ciclo de la vida, la muerte y la resurrección. Los faraones usaban la danza para afirmar su autoridad y conectar con lo divino. Realizaban rituales y danzas para reforzar su estatus como intermediarios. Estas representaciones eran grandes espectáculos, diseñados para inspirar asombro. El Festival Sed era una celebración jubilar que realizaban los faraones después de 30 años de reinado. Incluía rituales y danzas para rejuvenecer la fuerza del faraón. La danza era una herramienta poderosa para conectar con lo divino y asegurar el orden cósmico. ¿Quiénes eran estos bailarines que se movían con tanta gracia y precisión? Provenían de todos los ámbitos de la vida. Algunos eran sacerdotes y sacerdotisas, entrenados desde la infancia para realizar rituales sagrados. Otros eran artistas profesionales contratados para actuar en banquetes y festivales. Entre las bailarinas más hábiles y veneradas se encontraban las mujeres de la Casa de la Música. Estas mujeres, a menudo vinculadas a los templos, dedicaban sus vidas a la música y la danza. Eran músicas, cantantes y bailarinas altamente capacitadas, y sus actuaciones se consideraban ofrendas a los dioses. También había bailarines especializados, como los bailarines Mu, que realizaban danzas acrobáticas, y los bailarines enanos que a menudo eran empleados por los ricos por su valor de entretenimiento. Independientemente de su estatus, todos los bailarines desempeñaban un papel importante en la sociedad egipcia, utilizando sus cuerpos y movimientos para conectar con lo divino, para entretener y para contar historias. Sección 5. Velos y coronas, el esplendor de los trajes de danza. Los antiguos egipcios eran maestros de la ornamentación y los trajes de danza no eran una excepción. Desde los más sencillos faldellines de lino hasta elaborados tocados y joyas, los bailarines se adornaban de maneras que realzaban sus movimientos y añadían espectacularidad visual. Las bailarinas a menudo llevaban vestidos largos y vaporosos hechos de lino fino. Estos vestidos,
a veces plisados o drapeados, permitían la libertad de movimiento sin dejar de revelar los contornos del cuerpo. También podían llevar sobre sus vestidos redes o chalecos de cuentas, añadiendo otra capa de textura y brillo. Los tocados eran una parte importante del vestuario, ya que a menudo indicaban el papel o el estatus del bailarín. Algunos bailarines llevaban sencillas coronas de flores, mientras que otros se ponían elaborados tocados hechos de plumas, cuentas y metales preciosos. Estos tocados, algunos de los cuales alcanzaban varios metros de altura, se balanceaban y brillaban con cada movimiento del bailarín. Los bailarines también llevaban joyas, tanto reales como de fantasía. Collares, pendientes, brazaletes y tobilleras contribuían al impacto visual de la actuación. El tintineo de estos adornos proporcionaba un acompañamiento rítmico a la música y realzaba los movimientos del bailarín. Sección 6. Música para el alma, ritmos para los pies. No podemos hablar de la danza del antiguo Egipto sin mencionar la música. La música y la danza eran inseparables, cada una realzando y complementando a la otra. Los antiguos egipcios tenían una rica tradición musical, y sus instrumentos eran tan variados como sus danzas. Los instrumentos de percusión jugaban un papel central, proporcionando los ritmos que impulsaban las danzas. Los tambores, de varios tamaños y formas, eran esenciales. Algunos se tocaban con las manos, otros con baquetas. Las castañuelas, los címbalos y los sistra, un tipo de sonajero, se añadían a la textura percusiva. Los instrumentos de viento, como las flautas, los oboes y los clarinetes, proporcionaban melodías y armonías. La flauta, en particular, era un instrumento popular, su sonido evocador tanto de la alegría como de la tristeza. Los instrumentos de cuerda, como las arpas, las liras y los laúdes, añadían profundidad y riqueza a la música. Imaginen el sonido de estos instrumentos, combinado con las palmas y los cánticos del público. La música debía ser a la vez estimulante e hipnótica, transportando a los bailarines y a los espectadores a otro reino. Sección 7. Celebraciones de la vida, bailes de alegría y fertilidad. La danza en el antiguo Egipto no se limitaba a los rituales religiosos y los ritos funerarios. También era una parte integral de las celebraciones, festivales y la vida cotidiana. Se realizaban danzas para celebrar nacimientos, matrimonios, cosechas y victorias en las batallas. Una de las festividades más importantes era la inundación anual del Nilo. Este evento, del cual dependía toda la vida en Egipto, se celebraba con gran alegría y abandono. Se realizaban danzas para honrar a Hapi, el dios del Nilo, y para asegurar una cosecha abundante. Las danzas de fertilidad, a menudo realizadas por mujeres, eran otro género importante. Estas danzas, destinadas a asegurar la continuación de la vida y la prosperidad de la tierra, se caracterizaban por su sensualidad y conexión con la tierra. A menudo incluían gestos y movimientos que imitaban el acto de la procreación. Estos bailes de celebración, llenos de alegría, energía y ganas de vivir, nos recuerdan que los antiguos egipcios, aunque eran profundamente espirituales, también sabían cómo divertirse. Sección 8. Pasos sagrados, rituales y el más allá. La muerte para los antiguos egipcios no era un final sino una transición. Era un viaje al más allá, un reino donde el difunto seguiría viviendo en forma de espíritu. La danza desempeñaba un papel crucial en estos rituales funerarios, ayudando a guiar al difunto en su viaje y a asegurar su paso seguro al inframundo. Los dolientes a menudo realizaban danzas que expresaban dolor y lamentaban la pérdida de sus seres queridos. Estas danzas, lentas y tristes, a menudo iban acompañadas de los lamentos de los dolientes y del sonido de las flautas. Otros bailes, realizados por sacerdotes y sacerdotisas, tenían como objetivo apaciguar a los dioses y asegurar el paso seguro del difunto al más allá. Estas danzas eran a menudo muy ritualizadas e implicaban pasos, gestos y conjuros específicos. Uno de los rituales funerarios más importantes era la ceremonia de la apertura de la boca. Este ritual, destinado a restaurar los sentidos del difunto y permitirle comer, beber y hablar en el más allá,
implicaba una serie de gestos simbólicos, incluido el uso de una azuela ritual para tocar la boca de la momia o estatua del difunto. Sección 9. Ecos de Gracia antigua. Las arenas del tiempo han enterrado gran parte de la civilización del antiguo Egipto. Sin embargo, los ecos de sus danzas aún resuenan. Los encontramos en los movimientos gráciles de la danza del vientre, una forma de danza con raíces en los antiguos rituales y tradiciones egipcias. El torso ondulado, los movimientos fluidos de los brazos, el énfasis en la gracia y la sensualidad femenina, estos elementos de la danza del vientre se remontan a las danzas representadas en el arte del antiguo Egipto. Si bien los pasos y movimientos exactos han evolucionado a lo largo de los siglos, la esencia de la danza del antiguo Egipto sigue viva. La influencia de la danza del antiguo Egipto también se puede apreciar en otras formas de arte, desde los movimientos estilizados de las danzas folclóricas egipcias hasta la coreografía de ballets y óperas modernos inspirados en temas del antiguo Egipto. Sección 10. Un legado esculpido en piedra, preservado en movimiento. En el antiguo Egipto, la danza era mucho más que entretenimiento. Era una forma de vida, un lenguaje, un puente hacia lo divino. A través de la danza, los antiguos egipcios expresaban sus creencias más profundas y se conectaban con los ritmos del cosmos. El legado de la danza del antiguo Egipto perdura en las imágenes talladas en tumbas y templos. Al contemplar las pirámides y los templos, recordemos las danzas que una vez animaron estos espacios. Maravillémonos del poder perdurable de la danza para conectarnos con el pasado. Las arenas del tiempo han ocultado durante mucho tiempo la vida cotidiana de quienes vivieron en el antiguo Egipto. Sin embargo, bajo el abrasador sol del desierto, aún quedan susurros del pasado. Las tumbas, adornadas con intrincadas pinturas y tallas, nos ofrecen una ventana única a su mundo. Estas vibrantes escenas, conservadas durante miles de años, permiten vislumbrar la vida de los antiguos egipcios, incluidos sus niños. Los egipcios creían en la vida después de la muerte, un reino que reflejaba su existencia terrenal. Decoraban meticulosamente sus tumbas con escenas de su vida cotidiana, con la esperanza de llevarse estas experiencias al más allá. Estas imágenes, congeladas en el tiempo, nos ofrecen una valiosa información sobre sus costumbres, creencias e incluso los juegos a los que jugaban sus hijos. Entrar en las cámaras pintadas de las antiguas tumbas egipcias es como retroceder en el tiempo. Somos transportados a un mundo lleno de actividad, donde los niños no son meros observadores pasivos, sino participantes activos en el bullicio de la vida diaria. Las tumbas, especialmente las del Imperio Antiguo e Imperio Medio, están repletas de escenas de niños realizando diversas actividades. Estas imágenes revelan una sociedad que apreciaba la infancia y reconocía la importancia del juego. A menudo se representa a los niños junto a los adultos, participando en las tareas y celebraciones. Su presencia en estas escenas sugiere una estructura familiar muy unida, donde los niños eran miembros integrales del hogar y de la comunidad. La tumba de Mereruca, un alto funcionario de la Sexta Dinastía, ofrece una visión cautivadora del mundo de los niños del antiguo Egipto. Entre las muchas escenas vibrantes que adornan sus paredes, encontramos representaciones de niños entregados a divertidas acrobacias. Estos ágiles jóvenes retuercen y contorsionan sus cuerpos en impresionantes poses, mostrando su flexibilidad y equilibrio. Una escena muestra a un grupo de niños formando una pirámide humana, con sus pequeños cuerpos en precario equilibrio uno encima de otro. Otra muestra a una joven elegantemente arqueada hacia atrás, con las manos tocando el suelo detrás de ella. Estas exhibiciones acrobáticas no eran meras formas de diversión. Probablemente formaban parte de fiestas y celebraciones religiosas, añadiendo un elemento de espectáculo y entretenimiento a estos importantes acontecimientos. Las tumbas excavadas en la roca de Beni Hassán, que datan del Imperio Medio, proporcionan una prueba más de la importancia del movimiento y la danza en la cultura del antiguo Egipto.
Estas tumbas, talladas meticulosamente en los acantilados, son testigos mudos de la vibrante vida que una vez floreció aquí. Las tumbas, pertenecientes a gobernadores provinciales, muestran escenas de niños participando en una danza giratoria, con sus cuerpos girando y dando vueltas con alegre desenfreno. Estas imágenes captan la esencia de la exuberancia juvenil y el espíritu comunitario de la época. En la tumba de Baquet III se representa a las jóvenes con los brazos extendidos, sus cuerpos formando elegantes arcos mientras giran y dan vueltas. El detallismo artístico de estas pinturas revela la importancia de la danza en su vida cotidiana y en sus rituales. Del mismo modo, la tumba de Ketty muestra a niños captados en medio de un giro, con sus coloridas vestimentas ondeando a su alrededor como vibrantes flores. Los vivos colores y las poses dinámicas dan vida a estas escenas antiguas, permitiéndonos vislumbrar el pasado. Estas danzas giratorias, probablemente acompañadas de música y rítmicas palmadas, no eran solo una forma de entretenimiento, sino también una forma de que los niños se expresaran creativamente y se conectaran con su herencia cultural. A través de estas danzas, celebraban su identidad y transmitían las tradiciones de generación en generación, asegurando la continuidad de su rico tapiz cultural. Sección 5. Vestidos para el calor del desierto. El abrasador sol egipcio dictaba gran parte de la vida cotidiana y la vestimenta no era una excepción. El intenso calor y el sol implacable daban forma a la manera de vestir de los antiguos egipcios, influyendo en su elección de materiales y estilos. Los niños del antiguo Egipto, al igual que sus homólogos adultos, vestían prendas ligeras y amplias, adecuadas al clima cálido. Estas prendas estaban diseñadas para mantenerlos frescos y cómodos, permitiéndoles realizar sus actividades diarias sin verse obstaculizados por el calor opresivo. El lino, un tejido elaborado con la planta del lino, era el material preferido, ya que su naturaleza transpirable proporcionaba comodidad en medio del calor sofocante. El proceso de tejer el lino era una habilidad esencial que se transmitía de generación en generación, garantizando que todo el mundo tuviera acceso a este tejido vital. Los niños pequeños, especialmente los varones, se representaban a menudo con poca o ninguna ropa, ya que su piel desnuda les permitía mantenerse frescos bajo el sol del desierto. Este enfoque minimalista de la vestimenta era práctico y eficiente, ya que les ayudaba a evitar el sobrecalentamiento. Las niñas, a medida que crecían, llevaban sencillos vestidos de lino, a menudo sujetos por tirantes sobre los hombros. Estos vestidos no solo eran funcionales, sino que también permitían un cierto grado de recato a medida que se convertían en adultas. Estas prendas ligeras permitían la libertad de movimiento, esencial para los niños activos que se dedicaban al juego y la exploración. La libertad de movimiento que les proporcionaba su vestimenta les permitía disfrutar plenamente de su infancia, explorando el mundo que les rodeaba sin restricciones. Sección 6. Tesoros de cajún. Juguetes de niños antiguos. El concepto de infancia en el antiguo Egipto iba más allá de la mera supervivencia. Abarcaba el juego y la imaginación. Las excavaciones arqueológicas en Cajún, una ciudad de trabajadores asociada a la pirámide de Senusret II, han desenterrado un tesoro de juguetes infantiles, proporcionando pruebas tangibles de sus actividades lúdicas. Entre los hallazgos se encuentran pelotas hechas de fibras tejidas, cuya sencilla construcción esconde horas de diversión lanzándolas y atrapándolas. Palos de madera, que recuerdan a jabalinas en miniatura, insinúan juegos de habilidad y puntería, mientras que pequeñas figuras talladas de animales encienden la imaginación, transportando a los niños a un mundo de fantasía. Estos juguetes, sencillos pero duraderos, nos recuerdan de forma conmovedora que el deseo de jugar trasciende el tiempo y la cultura. Sección 7. Juegos de habilidad y estrategia. El juego en el antiguo Egipto no se limitaba a la actividad física, sino que también abarcaba juegos de habilidad y estrategia. Estos juegos eran una parte integral de la vida cotidiana y eran disfrutados tanto por jóvenes como por mayores. Los juegos de mesa, en particular, eran pasatiempos populares, disfrutados por personas de todas las edades, incluidos los niños.
Estos juegos se jugaban a menudo por las tardes o durante las fiestas, reuniendo a familias y comunidades. Dos de los juegos de mesa más conocidos del antiguo Egipto son el senet y el mehen. Estos juegos se han descubierto en varios yacimientos arqueológicos, lo que indica su gran popularidad. El senet, un juego de estrategia que se jugaba en un tablero largo y estrecho con 30 casillas, consistía en mover fichas según la tirada de dados. El juego requería una planificación cuidadosa y previsión para superar a los oponentes. El juego, que se encuentra a menudo representado en las pinturas de las tumbas, se creía que tenía un significado religioso, representando el viaje del alma a través del más allá. Se pensaba que dominar el senet podía ayudar a sortear los retos del más allá. El mehen, llamado así por el dios serpiente, se jugaba en un tablero circular que se asemejaba a una serpiente enroscada. El diseño único del tablero añadía una capa extra de complejidad al juego. Los jugadores movían sus fichas por el tablero, intentando capturar las de sus oponentes. El juego requería pensamiento estratégico y un profundo conocimiento de las reglas para tener éxito. Estos juegos no solo proporcionaban entretenimiento, sino que también perfeccionaban las habilidades cognitivas y el pensamiento estratégico de los niños. Eran una parte vital de la educación, enseñando importantes habilidades para la vida a través del juego. Sección 8. Un chapuzón divertido. Nadar en el Nilo. El río Nilo, alma mater del antiguo Egipto, no era solo una fuente de sustento, sino también un lugar de recreo para los niños que buscaban un respiro del calor del desierto. Nadar era una actividad popular, y las escenas de las tumbas a menudo representan a niños retozando en las frescas aguas del río. Una escena muestra a un grupo de niños chapoteando y jugando en las aguas poco profundas, mientras sus risas resuenan a través de los siglos. Otra escena muestra a niños nadando junto a adultos, con sus cuerpos ágiles y elegantes en el agua. El Nilo, a pesar de sus peligros inherentes, proporcionaba un escape muy necesario del sol abrasador, ofreciendo a los niños la oportunidad de refrescarse, socializar y dedicarse al juego despreocupado. Sección 9. Un legado grabado en piedra. Las escenas grabadas en las paredes de las antiguas tumbas egipcias nos ofrecen una visión conmovedora y perdurable de la vida de los niños que vivieron hace miles de años. Estas imágenes, impregnadas de una sensación de atemporalidad, nos recuerdan que la infancia, con sus alegrías y maravillas inherentes, trasciende el tiempo y las fronteras culturales. Aunque nuestro conocimiento de la infancia en el antiguo Egipto sigue siendo fragmentario, estos vistazos a su mundo pintan el cuadro de una sociedad que valoraba el juego, la creatividad y la importancia de la familia. Los juguetes que apreciaban, los juegos a los que jugaban y las risas que sin duda llenaban sus días son testimonio de la universalidad de las experiencias infantiles. Sección 10. Conclusión. Ecos de risas. Puede que las arenas del tiempo hayan sepultado las ciudades y templos del antiguo Egipto, pero no han silenciado los ecos de las risas que un día llenaron sus calles y hogares. Las imágenes conservadas en sus tumbas nos recuerdan de forma conmovedora que los niños, con su energía ilimitada y su sed de aventuras, siempre han encontrado la manera de jugar, explorar y dejar su huella en el mundo. Al maravillarnos con las maravillas del antiguo Egipto, no olvidemos a los niños que llamaron hogar a esta tierra, porque sus historias, aunque fragmentadas, siguen resonando a través de los siglos. Antiguo Egipto, una tierra de imponentes pirámides, enigmáticos faraones y un rico tapiz de dioses y diosas. Esta antigua civilización, con sus grandiosos monumentos e intrincada mitología, ha fascinado a historiadores y entusiastas por igual durante siglos. Es aquí, en las fértiles orillas del Nilo, donde comienza nuestra historia. El río, un salvavidas para la gente, proporcionó el sustento necesario para la agricultura y el florecimiento de la civilización. La leyenda cuenta de un tiempo en que el dios Seth, consumido por los celos, asesinó a su hermano Osiris. Este acto de traición desencadenó una serie de eventos que cambiarían para siempre el curso de la mitología egipcia.
El hijo de Osiris, Horus, buscó vengar a su padre y reclamar su lugar legítimo como gobernante. Horus, el dios con cabeza de halcón, estaba decidido a restaurar el equilibrio y la justicia en la tierra. En una feroz batalla con Seth, Horus perdió un ojo. Esta batalla no fue solo una confrontación física, sino una lucha cósmica entre el orden y el caos. De este ojo perdido, una sola lágrima cayó a la tierra. Esta lágrima, llena de poder divino y dolor, contenía la esencia del sacrificio y la determinación de Horus. Esta lágrima, impregnada de la esencia divina de Horus, brotó en la primera vid. La vid, nutrida por los dioses, creció fuerte y dio frutos que se convertirían en un elixir sagrado. Así nació el vino, un regalo de los dioses a los mortales. Se creía que esta bebida divina poseía las bendiciones y el poder de los propios dioses. Este fascinante mito destaca el profundo significado del vino en la cultura del antiguo Egipto. Era venerado no solo por su sabor, sino también por sus significados espirituales y simbólicos. Era más que una simple bebida, era un símbolo de vida, muerte y resurrección. El vino jugó un papel crucial en los rituales y ceremonias, simbolizando el ciclo eterno de la vida y el más allá. El vino estaba intrincadamente entrelazado con el tejido de la sociedad egipcia, desempeñando un papel fundamental en sus ceremonias religiosas, actividades económicas y vida cotidiana. Desde los grandes festines de los faraones hasta las humildes reuniones de la gente común, el vino era una parte preciada de su existencia, un tributo al legado perdurable de esta antigua civilización. El cultivo de viñedos y la producción de vino eran procesos sofisticados que reflejaban el ingenio y la dedicación de los antiguos egipcios. Desarrollaron técnicas avanzadas para cultivar uvas y fermentar vino, asegurando un suministro constante de este precioso líquido. El vino también jugó un papel importante en la economía del antiguo Egipto. Se comercializaba ampliamente, tanto dentro del reino como con las regiones vecinas. Este comercio no solo trajo riqueza, sino que también facilitó los intercambios culturales, extendiendo la influencia del vino egipcio a lo largo y ancho. En los rituales religiosos, el vino se ofrecía a los dioses como símbolo de devoción y reverencia. Se creía que los propios dioses participaban en estas ofrendas, santificando aún más el vínculo entre los reinos divino y mortal. Las fiestas y celebraciones a menudo presentaban el vino de manera destacada, ya que era un símbolo de alegría y abundancia. Estas reuniones eran ocasiones para que la comunidad se reuniera, compartiera la generosidad de la tierra y honrara a los dioses que los bendijeron con este regalo divino. El legado del vino en el antiguo Egipto se conserva en su arte y artefactos. Desde representaciones intrincadas en las paredes de las tumbas hasta el descubrimiento de antiguas tinajas de vino, estos vestigios ofrecen una visión del significado cultural y espiritual del vino en esta notable civilización. Hoy en día, aún se pueden sentir los ecos de esta antigua tradición. Los viñedos del Egipto actual son un tributo al legado perdurable de sus antepasados, quienes primero cultivaron la vid divina y elaboraron el elixir sagrado que se convertiría en símbolo de vida, muerte y renacimiento. La evidencia arqueológica sugiere que la elaboración del vino en Egipto se remonta al 3150 a.C. Esta antigua práctica se ha descubierto a través del hallazgo de fragmentos de cerámica y restos de jarras de vino, lo que nos permite vislumbrar las sofisticadas técnicas que utilizaban los egipcios. Esto lo sitúa entre los centros de viticultura más antiguos que se conocen en el mundo. Las fértiles tierras a lo largo del Nilo ofrecían las condiciones ideales para el cultivo de la vid, lo que convirtió a Egipto en un actor destacado en la historia temprana de la elaboración del vino. Los antiguos egipcios eran expertos viticultores, cultivaban viñedos a lo largo del delta del Nilo y producían una variedad de vinos. Estos viñedos estaban meticulosamente cuidados, con trabajadores que atendían las vides y aseguraban una cosecha abundante cada temporada. La importancia del vino es evidente en numerosos textos históricos y pinturas funerarias. Estas obras de arte y escritos no solo ponen de manifiesto la importancia cultural del vino, sino que también proporcionan relatos detallados de su producción y consumo. El vino se menciona con frecuencia en las inscripciones jeroglíficas.
a menudo junto a las ofrendas a los dioses. Estas inscripciones revelan que el vino se consideraba una bebida sagrada, utilizada en ceremonias y rituales religiosos para honrar a las deidades. Elaboradas escenas representan todo el proceso de elaboración del vino, desde la vendimia hasta el prensado y la fermentación. Estas representaciones muestran los métodos de trabajo intensivo empleados por los egipcios, destacando su dedicación a la producción de vino de alta calidad. El vino era disfrutado por personas de todas las clases sociales, desde el faraón hasta el campesino. Era un símbolo de estatus social y de celebración, que se consumía a menudo en banquetes y ocasiones especiales. Era un alimento básico de la dieta egipcia, que se consumía a diario con las comidas. El vino acompañaba a una gran variedad de platos, realzando los sabores y haciendo que la comida diaria fuera una experiencia más agradable. El vino también era un importante producto comercial que se exportaba a las tierras vecinas. El comercio del vino ayudó a establecer y fortalecer los vínculos de Egipto con otras culturas y civilizaciones, y contribuyendo a la prosperidad económica de Egipto. El comercio del vino desempeñó un papel crucial en el desarrollo económico del antiguo Egipto, proporcionando riqueza y recursos que apoyaron el crecimiento de la civilización. Los egipcios también desarrollaron métodos avanzados para almacenar y conservar el vino. Se utilizaban grandes bodegas y tinajas de almacenamiento para mantener el vino fresco, asegurando que se pudiera disfrutar durante todo el año. El vino era el centro de muchas fiestas y celebraciones, y se utilizaba a menudo en ceremonias religiosas para honrar a los dioses. Estos eventos estaban marcados por elaborados banquetes y reuniones comunitarias donde el vino fluía libremente. Las vasijas utilizadas para almacenar y servir el vino estaban a menudo bellamente decoradas, lo que refleja la importancia del vino en la sociedad egipcia. Estos recipientes ornamentados se elaboraban con gran cuidado y habilidad, mostrando el arte de los antiguos egipcios. Algunas tinajas de vino incluso llevaban etiquetas e inscripciones que indicaban el tipo de vino y su origen. Estas marcas proporcionan información valiosa sobre las variedades de vino que se producían y las regiones donde se elaboraban. Los egipcios también eran conocedores del vino, con una gran apreciación por su calidad y sabor. La cata de vinos y la evaluación de la calidad eran aspectos importantes de su tradición vitivinícola, asegurando que solo se consumieran y comercializaran los mejores vinos. Los motivos vinícolas aparecían con frecuencia en el arte egipcio, simbolizando la abundancia, la prosperidad y lo divino. Estas representaciones artísticas subrayan aún más la importancia cultural y espiritual del vino en el antiguo Egipto. El éxito de la viticultura egipcia se debió en gran parte al río Nilo. Las inundaciones anuales del Nilo depositaban un limo rico en nutrientes en sus orillas, creando las condiciones ideales para el cultivo de la uva. Los egipcios desarrollaron sofisticados sistemas de riego para mejorar aún más sus viñedos. El proceso de elaboración del vino requería mucha mano de obra, y se necesitaban trabajadores cualificados para cada etapa. Las uvas se cosechaban a mano, se colocaban cuidadosamente en cestas y se transportaban a la zona de prensado. A continuación, las uvas se prensaban, normalmente con prensas de pie, para extraer el zumo. La fermentación tenía lugar en grandes tinajas de barro, donde se dejaba el zumo para que se transformara en vino. Los antiguos egipcios incluso desarrollaron técnicas para controlar el proceso de fermentación, influyendo en la dulzura y el contenido de alcohol del producto final. El clima a lo largo del Nilo era perfecto para el cultivo de la vid, con días calurosos y noches frescas que ayudaban al proceso de maduración. Los registros históricos y los jeroglíficos demuestran la importancia de la viticultura en la sociedad egipcia antigua. Una vez fermentado, el vino se almacenaba en grandes tinajas de barro, a menudo selladas con barro para conservarlo. El vino desempeñaba un papel importante en las ceremonias religiosas y las reuniones sociales, simbolizando tanto la prosperidad como el favor divino. Del mismo modo, el aceite de oliva era otro producto crucial, y los olivos prosperaban en las mismas condiciones fértiles. El proceso de producción del aceite de oliva era meticuloso e implicaba el prensado cuidadoso de las aceitunas para extraer el preciado aceite.
El aceite de oliva se utilizaba para diversos fines, desde cocinar hasta encender lámparas, e incluso en prácticas medicinales. Tanto el vino como el aceite de oliva eran productos valiosos, que se comercializaban ampliamente dentro y fuera de Egipto, contribuyendo a la economía. Los comerciantes desempeñaban un papel fundamental en la distribución de estos productos, garantizando su disponibilidad en toda la región. Hoy en día, el legado de la viticultura y la producción de aceite de oliva del antiguo Egipto continúa, con técnicas modernas que se basan en las prácticas antiguas. Los antiguos egipcios producían una variedad de vinos, cada uno con sus propias características y propósito. El vino era una parte importante de su vida diaria y su cultura, reflejando sus sofisticadas técnicas de vinificación y la importancia que le daban a esta bebida. Disfrutaban de vinos tintos, blancos e incluso rosados. Estos vinos no eran solo para la élite, eran consumidos por varias clases sociales y cada tipo de vino ofrecía un sabor y una experiencia únicos. Los vinos dulces eran particularmente populares y se lograban deteniendo el proceso de fermentación temprano. Este método permitía que los azúcares naturales permanecieran, creando un sabor más dulce que era muy apreciado. El vino era más que una simple bebida, era una parte integral de los rituales religiosos, los ritos funerarios y las prácticas medicinales. Los egipcios creían que el vino tenía un origen divino y lo usaban para honrar a sus dioses y diosas. Se designaban vinos específicos para diferentes ocasiones y deidades. Cada tipo de vino tenía un significado simbólico y se elegía cuidadosamente para que coincidiera con la ocasión o la deidad a la que se honraba. Por ejemplo, el vino tinto a menudo se asociaba con Osiris y se usaba en ofrendas funerarias. El color rojo intenso simbolizaba la sangre de Osiris, lo que lo convertía en un tributo apropiado en los rituales relacionados con la muerte y el más allá. También se creía que el vino poseía propiedades medicinales. Los antiguos curanderos egipcios usaban el vino como base para varios remedios, creyendo que podía curar una variedad de dolencias. Se usaba para tratar una variedad de dolencias, desde dolores de cabeza hasta problemas digestivos. El uso medicinal del vino estaba documentado en antiguos papiros médicos, lo que demuestra su importancia en sus prácticas de atención médica. Los egipcios incluso mezclaban vino con hierbas y especias para crear brebajes medicinales. Se creía que estas mezclas mejoraban las propiedades curativas del vino, lo que lo convertía en un remedio versátil para muchas afecciones. Más allá de sus usos prácticos, el vino también jugó un papel central en las reuniones sociales y los banquetes. Era un símbolo de hospitalidad y celebración, disfrutado tanto por invitados como por anfitriones. El cultivo de viñedos y el proceso de elaboración del vino se representaban en el arte egipcio antiguo, destacando la importancia del vino en su sociedad. Desde la vendimia hasta la fermentación, cada paso se gestionaba cuidadosamente para producir vino de alta calidad. El almacenamiento del vino también era crucial, y se utilizaban vasijas de arcilla para preservar la calidad del vino. Estas vasijas a menudo estaban etiquetadas con el tipo de vino y su uso previsto, lo que garantizaba que el vino adecuado estuviera disponible para cada ocasión. El vino no solo se consumía localmente, sino que también se comercializaba con regiones vecinas. Era un producto valioso en la economía del antiguo Egipto, lo que refleja su amplio aprecio y demanda. Los festivales y celebraciones a menudo presentaban el vino de manera destacada y se consumían grandes cantidades en honor a los dioses y en celebración de las alegrías de la vida. Estos eventos mostraban la importancia comunitaria y cultural del vino en el antiguo Egipto. Mientras que el vino fluía libremente en el antiguo Egipto, otro líquido tenía igual, si no mayor, importancia: el aceite. Así como el Nilo nutría sus viñedos, también proporcionaba la materia prima para una amplia gama de aceites, cada uno con propiedades y aplicaciones únicas. Estos aceites no eran simples ingredientes de cocina, eran el alma de la sociedad egipcia antigua. Iluminaban sus hogares, adornaban sus cuerpos y desempeñaban un papel central en sus ceremonias religiosas. Desde el campesino más humilde hasta el poderoso faraón, la vida en el antiguo Egipto estaba íntimamente entrelazada con los versátiles dones del aceite.
La producción de aceite era un proceso meticuloso que implicaba la selección cuidadosa y el prensado de varias plantas y semillas. Los aceites se almacenaban en jarras y ánforas bellamente elaboradas y se comercializaban ampliamente, tanto dentro de Egipto como con las regiones vecinas. En la vida diaria, los aceites se usaban para cocinar, con fines medicinales e incluso en rituales de belleza, lo que destaca su importancia multifacética. Los templos y lugares religiosos a menudo recibían ofrendas de aceite, que simbolizaban la pureza y la devoción, como se representa en numerosos jeroglíficos y obras de arte. Durante las fiestas y celebraciones, las lámparas de aceite iluminaban la noche, creando una atmósfera cálida y acogedora que unía a las comunidades. En verdad, la historia del antiguo Egipto no se puede contar sin reconocer el profundo impacto del aceite en todos los aspectos de su civilización. Los antiguos egipcios eran maestros en la extracción de aceites de una variedad de fuentes. Desarrollaron técnicas sofisticadas para garantizar la más alta calidad de aceite. Si bien las aceitunas no eran nativas de Egipto, cultivaban otras plantas ricas en aceite a lo largo del valle del Nilo. La tierra fértil y el abundante suministro de agua la convertían en un lugar ideal para cultivar estas plantas. El lino, el sésamo, las semillas de ricino y las semillas de moringa eran apreciadas por su contenido de aceite. Cada planta tenía sus propias propiedades y usos únicos, lo que las convertía en productos valiosos en la sociedad egipcia antigua. Estos aceites tenían multitud de usos, lo que refleja el ingenio y la inventiva de los antiguos egipcios. Se almacenaban en recipientes especialmente diseñados para preservar su calidad y potencia. Servían como combustible para lámparas, proporcionando luz en hogares y templos. El brillo suave y constante de las lámparas de aceite era esencial para la vida diaria y las ceremonias religiosas. Se incorporaban a cosméticos, perfumes y ungüentos, realzando la belleza y promoviendo la higiene. Los aceites se mezclaban con varias hierbas y flores para crear productos lujosos y fragantes. Los aceites también eran indispensables en los rituales religiosos. Se creía que tenían propiedades purificadoras y protectoras, lo que los hacía esenciales para las ceremonias sagradas. Se usaban para ungir objetos sagrados, consagrar templos y embalsamar a los muertos. El proceso de embalsamamiento era complejo y requería grandes cantidades de aceite para preservar el cuerpo para la otra vida. Los egipcios creían que los aceites poseían propiedades espirituales capaces de cerrar la brecha entre lo terrenal y lo divino. Desempeñaban un papel crucial en la conexión del mundo físico con el reino espiritual, asegurando la armonía y el equilibrio en sus vidas. Cada tipo de aceite poseía propiedades únicas que dictaban sus usos específicos. Estos aceites no eran solo productos básicos, eran parte integral de la vida diaria y las prácticas espirituales de los antiguos egipcios. El aceite de ricino, extraído de las semillas de ricino, era muy valorado por sus propiedades medicinales. Los antiguos egipcios reconocieron sus potentes capacidades curativas y lo incorporaron a sus prácticas médicas. Se usaba como laxante, como agente antiinflamatorio e incluso como inductor del parto. La versatilidad del aceite de ricino lo convirtió en un elemento básico en la medicina del antiguo Egipto, a menudo recetado por los curanderos para diversas dolencias. El aceite de sésamo, con su agradable aroma y larga vida útil, era un alimento básico en las cocinas egipcias. No solo se valoraba por sus usos culinarios, sino también por sus beneficios nutricionales. Se utilizaba para cocinar, hornear y como potenciador del sabor. El rico sabor a nuez del aceite de sésamo añadía profundidad a muchos platos tradicionales, lo que lo convertía en uno de los favoritos de los antiguos chefs. El aceite de sésamo también era un ingrediente clave en perfumes y cosméticos. Su capacidad para mezclarse bien con otros ingredientes lo hacía ideal para crear productos de belleza de lujo. El aceite de moringa, extraído de las semillas del árbol de moringa, era apreciado por sus propiedades hidratantes y curativas. Los antiguos egipcios lo usaban ampliamente en sus rutinas de cuidado de la piel. Se usaba para tratar afecciones de la piel,
curar heridas y proteger la piel del duro sol del desierto. Las cualidades protectoras del aceite de moringa eran esenciales para mantener una piel sana en el clima árido. El aceite de moringa también se usaba en ceremonias religiosas, simbolizando la pureza y la renovación. Su condición sagrada subrayaba la profunda conexión entre los egipcios y su entorno natural, destacando el significado espiritual de estos aceites ancestrales. El comercio de estos aceites era un aspecto importante de la economía del antiguo Egipto. Los mercados estaban llenos de comerciantes que comerciaban con estos preciosos aceites que eran muy solicitados tanto a nivel local como en tierras extranjeras. Los aceites se transportaban a lo largo del Nilo y más allá, llegando a tierras lejanas a través de extensas redes comerciales. Este intercambio no solo impulsó la economía, sino que también facilitó las interacciones culturales y la difusión del conocimiento. La importancia de estos aceites es evidente en los textos antiguos y los jeroglíficos, que documentaban meticulosamente sus usos y beneficios. Los escribas registraban recetas detalladas e instrucciones para su preparación y aplicación. En los templos se ofrecían aceites a los dioses como señal de devoción y reverencia. Se creía que estas ofrendas complacían a las deidades y aseguraban su favor, lo que reflejaba la condición sagrada de los aceites en las prácticas religiosas. Las representaciones artísticas y los artefactos del antiguo Egipto ofrecen una vívida visión de la vida cotidiana y las prácticas espirituales de la época, mostrando el papel central que desempeñaban los aceites en su sociedad. Hoy en día, el legado de estos aceites ancestrales sigue celebrándose. Museos de todo el mundo exhiben antiguas vasijas de aceite y artefactos, lo que nos permite conectar con la rica herencia del antiguo Egipto y apreciar el significado perdurable de estos aceites. Mientras los aceites autóctonos florecían, la llegada de los griegos a Egipto durante el período ptolemaico, del 332 al 30 a.C., introdujo un nuevo elemento a la escena: el aceite de oliva. Inicialmente, el aceite de oliva era un bien de lujo, importado de Grecia y consumido por la élite. Sin embargo, los griegos reconocieron el potencial agrícola de Egipto y comenzaron a cultivar olivos junto con sus cultivos nativos. Gradualmente, la producción de aceite de oliva se arraigó en Egipto y su disponibilidad aumentó. Los egipcios rápidamente adoptaron el aceite de oliva, incorporándolo a su cocina, cosmética y prácticas religiosas. Su versatilidad y sus beneficios percibidos para la salud lo convirtieron en una opción popular entre todas las clases sociales. Para la época romana, el aceite de oliva se había convertido en un elemento básico en la sociedad egipcia, rivalizando en popularidad con los aceites autóctonos. La integración del aceite de oliva en la vida egipcia no se limitó solo a sus usos prácticos. También ocupó un lugar significativo en contextos religiosos y ceremoniales, simbolizando la pureza y la prosperidad. El comercio de aceite de oliva se convirtió en una parte vital de la economía, vinculando a Egipto más estrechamente con el mundo mediterráneo. El aceite de oliva se transportaba a través del Nilo y más allá, llegando a mercados distantes y convirtiéndose en un símbolo de la prosperidad de Egipto. Su influencia se extendió a varios aspectos de la vida diaria, desde las rutinas de belleza hasta las prácticas culinarias. Los eruditos documentaron sus beneficios y usos, asegurando que el conocimiento del aceite de oliva se preservara para las generaciones futuras. Hoy en día, el legado del aceite de oliva en Egipto continúa, un testimonio del impacto perdurable de la influencia griega en la agricultura y la cultura egipcias. El vino y el aceite, dos líquidos aparentemente sencillos, desempeñaron un papel fundamental en la configuración de la cultura y la sociedad del antiguo Egipto. Estos líquidos no eran solo para el consumo, estaban profundamente entrelazados con el tejido de la vida cotidiana y las prácticas espirituales. No eran meros bienes de consumo, sino elementos integrales de sus creencias religiosas, actividades económicas y vida cotidiana. El uso del vino y el aceite iba más allá de lo mundano, llegando a lo sagrado y lo ceremonial.
Desde las lágrimas de Horus hasta las fértiles orillas del Nilo, el vino y el aceite fluían por las venas del antiguo Egipto, dejando una huella imborrable en su historia. Estas sustancias eran consideradas regalos de los dioses, esenciales tanto para los vivos como para los muertos. Su legado sigue fascinando e inspirando hoy en día, ofreciendo una visión de la ingenuidad, la capacidad de recursos y las profundas creencias espirituales de esta notable civilización. La producción y el comercio del vino y el aceite eran cruciales para la economía, y su uso en los rituales religiosos subrayaba su importancia. El cultivo de viñedos y olivares era un testimonio de la destreza agrícola de los antiguos egipcios. Los jeroglíficos y las pinturas funerarias representan vívidamente los procesos de producción del vino y el aceite, poniendo de manifiesto su importancia. Los faraones y los sacerdotes solían hacer ofrendas de vino y aceite a los dioses, creyendo que estos regalos les asegurarían prosperidad y favor. Los templos estaban adornados con tallas de estos rituales y en las fiestas se solían servir estos preciados líquidos. Hoy en día, al explorar las ruinas y los objetos del antiguo Egipto, comprendemos mejor cómo el vino y el aceite eran algo más que simples productos básicos. Eran símbolos de vida, sustento y conexión divina que unían el pasado con el presente. La historia del vino y el aceite en el antiguo Egipto es un testimonio del legado perdurable de esta civilización. Mientras el sol se pone sobre el Nilo, recordamos la naturaleza atemporal de estos elementos y su impacto imperecedero en la historia. El templo de Karnak es un extenso complejo religioso ubicado en Egipto, famoso por su inmenso tamaño y significado histórico. Se sitúa en la orilla este del río Nilo, que ha sido un salvavidas para las civilizaciones durante milenios. Karnak está cerca de la ciudad moderna de Luxor, un bullicioso centro urbano que combina historia antigua con vida contemporánea. Este antiguo sitio fue una vez la ciudad de Tebas, la capital del antiguo Egipto, durante su período del Imperio Nuevo. El complejo del templo es una maravilla de la arquitectura antigua, que muestra la ingenuidad y la destreza de los antiguos egipcios. Es un testimonio del poder y el arte de los faraones, quienes encargaron grandes estructuras para honrar a sus dioses y a sí mismos. Karnak fue construido y ampliado durante muchos siglos, y cada faraón agregó su propio toque al extenso complejo. Es un lugar de peregrinación y culto desde hace más de 2000 años, atrayendo a personas de todas partes para rendir homenaje a los dioses. El complejo es un enorme museo al aire libre que ofrece una visión única de las prácticas religiosas y culturales del antiguo Egipto. Es un tesoro de arte y arquitectura del antiguo Egipto, con tallas intrincadas y estatuas monumentales. Los visitantes pueden explorar los numerosos templos, capillas y monumentos, cada uno con su propia historia y significado histórico. Karnak es una ventana al pasado, que ofrece información sobre la vida religiosa, política y social del antiguo Egipto. Es un recordatorio de la grandeza y la sofisticación de la civilización egipcia antigua, una civilización que ha dejado una huella imborrable en la historia. Tebas fue una de las ciudades más importantes del antiguo Egipto, conocida por su grandeza e importancia histórica. Fue la capital de Egipto durante muchos siglos, sirviendo como el corazón de la nación durante los imperios Medio y Nuevo. Tebas era un centro de poder político, religioso y económico que influía en toda la región con su riqueza y cultura. La ciudad estaba dedicada al dios Amón-Ra, considerado la deidad suprema en el panteón egipcio. Era el rey de los dioses, a menudo representado con cabeza de carnero o como un hombre con una corona de doble pluma. Tebas también fue el hogar de la diosa Mut, venerada como la diosa madre y un símbolo de la maternidad y la fertilidad. Era la consorte de Amón-Ra y juntos eran adorados como una pareja divina. Su hijo Yonsu era el dios de la luna, asociado con el tiempo y la curación. Juntos formaron la tríada tebana, un poderoso trío que fue central en la vida religiosa de Tebas. Eran adorados en Karnak, uno de los complejos de templos más grandes e importantes del antiguo Egipto. El complejo del templo de Karnak era un reflejo de la importancia de Tebas, mostrando sus logros arquitectónicos y artísticos.
Era un lugar donde los faraones podían honrar a los dioses, realizando rituales y ceremonias para obtener su favor. Los faraones construyeron templos y monumentos en Karnak, cada uno agregando al esplendor del complejo. Querían mostrar su devoción a los dioses, asegurando su legado y apoyo divino. El complejo del templo creció en tamaño y grandeza con el tiempo, con cada faraón contribuyendo a su expansión. Se convirtió en un símbolo del poder y la riqueza de Egipto, un testimonio de los logros de la civilización y la devoción religiosa. La construcción en Karnak comenzó durante el Imperio Medio. Esto fue alrededor de 2055 a 1650 a.C. Sin embargo, fue durante el Imperio Nuevo que Karnak realmente floreció. Este período fue desde 1550 hasta 1069 a.C. El Imperio Nuevo fue una época de gran prosperidad y poder para Egipto. Los faraones del Imperio Nuevo fueron constructores ambiciosos. Querían dejar su huella en Egipto. Expandieron el complejo del templo en Karnak, agregaron nuevos templos, capillas y monumentos. Cada faraón trató de superar a su predecesor. Querían crear las estructuras más impresionantes. El resultado es un complejo que es a la vez impresionante y desconcertante en su escala. Una de las constructoras más prolíficas en Karnak fue la faraona Hatshepsut. Gobernó Egipto desde 1478 hasta 1458 a.C. Hatshepsut fue una gobernante poderosa y ambiciosa. Encargó muchos proyectos de construcción impresionantes en Karnak. La contribución más famosa de Hatshepsut a Karnak es su capilla roja. Este es un santuario pequeño pero perfectamente proporcionado. Está hecho de cuarcita roja. La capilla roja estuvo una vez adornada con brillantes relieves. Es un testimonio del arte de Hatshepsut y su devoción a los dioses. Hatshepsut también erigió 2 enormes obeliscos en Karnak. Estos imponentes monumentos fueron una vez las estructuras más altas del mundo. Son un símbolo del poder y la ambición de Hatshepsut. Sección 5. La poderosa sala hipóstila. La gran sala hipóstila es una de las estructuras más impresionantes de Karnak. Esta maravilla arquitectónica se erige como un testimonio del ingenio y la ambición de los antiguos constructores egipcios. Es una sala enorme sostenida por 134 columnas, cada una de las cuales se eleva sobre los visitantes y crea un bosque de piedra que se extiende hacia el cielo. La sala cubre un área de 5.000 metros cuadrados, lo que la convierte en uno de los espacios religiosos más grandes jamás construidos en el mundo antiguo. Es lo suficientemente grande como para albergar 10 catedrales, un hecho que subraya su inmensa escala y la grandeza de su diseño. La sala hipóstila fue construida por el faraón Seti I, quien inició su construcción como parte de su gran visión para el complejo del templo de Karnak. Gobernó Egipto desde 1290 hasta 1279 a.C., un periodo marcado por importantes logros arquitectónicos y culturales. El hijo de Seti I, Ramsés II, completó la sala continuando con el legado de su padre y agregando sus propios toques a la estructura monumental. La sala es una obra maestra de la ingeniería y el arte, que muestra las técnicas avanzadas y las habilidades artísticas de los antiguos artesanos egipcios. Las columnas están decoradas con tallas intrincadas que representan escenas de dioses, faraones y rituales religiosos que cuentan la historia del antiguo Egipto. La gran sala hipóstila se usaba para ceremonias religiosas, sirviendo como un espacio sagrado donde los sacerdotes realizaban rituales y ofrendas a los dioses. Era un lugar donde el faraón podía comunicarse con los dioses, reforzando su derecho divino a gobernar y su conexión con lo divino. La sala es un testimonio del poder y la grandeza del Imperio Nuevo, que refleja el poderío y la devoción religiosa de los faraones que la construyeron. Sección 6. Los últimos años del templo. El Imperio Nuevo llegó a su fin alrededor de 1069 a.C. Egipto entró en un periodo de decadencia. El complejo del templo de Karnak todavía se usaba con fines religiosos. Sin embargo, ya no se expandió ni se embelleció.
En siglos posteriores, Karnak fue ocupada por los romanos. Añadieron sus propios toques al complejo, construyeron un templo al dios Júpiter. Los romanos también convirtieron algunos de los templos existentes en iglesias. Después de la caída del Imperio Romano, Karnak fue abandonada. Cayó en ruinas. Las arenas del desierto enterraron lentamente el complejo del templo. Sección 7. Redescubriendo un mundo perdido. Durante siglos, Karnak permaneció en el olvido. La gente local sabía de su existencia. Sin embargo, el mundo exterior no tenía idea de su escala o grandeza. En el siglo XVIII, los exploradores europeos comenzaron a redescubrir las maravillas del antiguo Egipto. En 1798, Napoleón Bonaparte lanzó su expedición a Egipto. Trajo consigo un equipo de académicos y científicos. Se les encomendó la tarea de documentar los antiguos monumentos de Egipto. El equipo produjo dibujos detallados y descripciones de Karnak. Estas publicaciones ayudaron a despertar una ola de interés por el antiguo Egipto. En el siglo XIX, los arqueólogos comenzaron a excavar Karnak en serio. Descubrieron el complejo del templo. Sección 8. Karnak. Patrimonio de la humanidad. Hoy en día, Karnak es uno de los destinos turísticos más populares de Egipto. Es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El complejo es visitado por millones de personas cada año. Karnak es un sitio importante para arqueólogos e historiadores. Es una rica fuente de información sobre la cultura y la religión del antiguo Egipto. Los arqueólogos todavía están excavando Karnak. Están haciendo nuevos descubrimientos todo el tiempo. Sección 9. Conclusión. El legado de Karnak. El complejo del templo de Karnak es una maravilla atemporal. Es un testimonio del ingenio, el arte y la devoción de los antiguos egipcios. Karnak es un lugar de peregrinación, adoración y asombro desde hace más de 2000 años. Continúa inspirándonos hoy. A medida que el sol se pone sobre Karnak, proyecta largas sombras sobre las antiguas piedras. Es un recordatorio del paso del tiempo. Karnak es un lugar donde el pasado se siente muy vivo. Es un lugar donde podemos conectar con el mundo antiguo.